Hola, mi nombre es Hugo Solé, soy abogado de la ciudad de Comodoro Rivadavia y hoy me encuentro acá para darle una pequeña charla sobre el decreto de necesidad y urgencia 329-2020. Es el decreto que se ha conocido por prohibir los despidos, ¿sí? Públicamente se ha conocido por eso. Tiene muy pocos artículos, así que voy a tratar de ser breve. El decreto 329-2020 comienza prohibiendo los despidos sin causa o los despidos que tengan como causal fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Establece en su artículo 4 que este tipo de despidos no poseerán ningún tipo de efecto, que se mantendrán vigentes las relaciones laborales. Y en su artículo 6, si no me equivoco, ya habla directamente de los plazos de vigencia. El decreto 329-2020 fue publicado en el Boletín Oficial el 31 de marzo de 2020. Rige por un plazo de 60 días. Si lo interpretamos armónicamente con el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, entendemos que va a regir desde las 12 de la noche, desde el 31 de marzo, fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial, hasta el 29 de mayo. El día 18 de mayo salió en el Boletín Oficial la publicación del decreto 487-2020, que amplió por otros 60 días más el decreto 329-2020. Lo que quiere decir que, si yo no me equivoco, existe esta protección de prohibir los despidos por otros 60 días, equivalente a 120 días. Estamos hablando, si no me equivoco, día más, día menos, 28 de julio, ¿sí? Hasta el 28 de julio se encontrarían prohibidos los despidos. El decreto sencillo es de una lectura muy rápida. Yo voy a ir a tratar de responder las principales inquietudes que por lo menos se me presentaron a mí y calculo que a la mayoría de las personas cuando tomó lectura de esto. Lo primero que tuvimos, a lo que nos enfrentamos fue a trabajadores que les habían enviado los despidos sin causa o por otra causal que no sea esta, les habían enviado los despidos con una fecha anterior al 31 de marzo. Trabajadores que les habían enviado la carta documento el 29, el 28 de marzo y les llegó el 2 de abril, el 3 de abril, ya con la vigencia del decreto. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos trabajadores o qué posibilidad tienen estos trabajadores? ¿Se les aplica o no se les aplica el decreto? Normalmente la empresa, creo que la defensa sería, mire, yo cuando interpreté o cuando hice opción de despedirlo sin causa, no se encontraba vigente la prohibición de despedir, ¿sí? Ese por un lado va a ser la posición de la empresa. La realidad es que, como muchos sabrán, el despido se aplica a la teoría recepticia. El despido es recepticio, se configura una vez que la misiva, en este caso, en mi ejemplo, la carta documento, arriba a la esfera de conocimiento del trabajador, una vez que la recibe el trabajador. Y si la recibió y ya se encontraba vigente esta legislación que estamos analizando hoy, podríamos decir que tiene la protección del decreto 329 o del 487, dependiendo del plazo en que vayamos a analizar la extinción de la relación laboral. Ese es por un lado. Por el otro lado, la empresa se va a encontrar ante una imposibilidad. El artículo 234 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que los despidos no pueden ser retrotraídos unilateralmente. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, estamos hablando de un contrato. Es algo muy simple, tenemos dos partes. Una de las partes que intentó generar el despido, sin causa en mi ejemplo, no puede retrotraerlo. Me parece que en este ejemplo que estoy dando, quien intenta notificar el despido antes de que salga esta legislación, antes del 31 de marzo, pero la realidad es que no lo logra y llega con posterioridad, podría tener ahí una pequeña excepción, podríamos ser un poco más flexibles y podría retrotraer el despido. Es mi humilde opinión, vuelvo a decir, o la realidad es que los voy a poner en conocimiento. Todas las preguntas que voy a ir tratando de responder los hago en base a mi criterio, en base a lo que he podido investigar y haciendo una interpretación armónica entre la Ley de Contrato de Trabajo, la mayoría de los decretos, ya son casi 500 decretos, y el Código Civil. Bien, tenemos prohibición de despedir trabajadores sin causa, prohibición de despedir trabajadores por causa de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Podríamos decir que tenemos vetado el 245 y el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué pasa para los trabajadores que son despedidos y se encuentran dentro del periodo de prueba?
¿sí? Esto se le aplica, esta ha sido una de las inquietudes más importantes. ¿Se le aplica la prohibición de despedir a trabajadores dentro del periodo de prueba? Quien toma lectura de los pocos artículos que tiene el decreto 329 y su ampliación, el 487, observará que no hay una distinción, ¿sí? Observará que no hay distinción alguna. Entonces podríamos decir, bueno, donde la ley no distingue, no deberíamos distinguir nosotros. El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece, en caso de duda, resolvamos a favor del trabajador. Podríamos tener varias normativas que protegerían al trabajador. No obstante, no nos podemos olvidar del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Articulado que no genera indemnización. A ver, estamos hablando dentro del periodo de prueba. Un periodo que se caracteriza, ¿sí? Se caracteriza por la inestabilidad. Un periodo que se caracteriza por la extinción de la relación laboral a cargo de una de las partes por, mira, no vas con el perfil de la empresa, ciertamente no has cumplido los objetivos, ciertamente este periodo de prueba me convenció de que no es lo que estamos buscando. Obligarlo capaz a contratarlo, obligarlo a mantenerlo, generaría que la relación laboral se transformara por tiempo indeterminado. Yo creo que va a haber mucha doctrina y seguramente va a haber mucha jurisprudencia dividida, pero en mi humilde opinión me parecería que no tendrían la protección que está generando estos decretos 329 y 487, los trabajadores que han sido despedidos o serán despedidos dentro del periodo de prueba. Hablamos de los trabajadores cuya imposición postal, la misiva, tuvo el sello anterior, le llegó después, trabajadores dentro del periodo de prueba. Estamos hablando de, mira, no se pueden despedir sin causa. Y los que se despiden con causa, al trabajador que es despedido con causa, ¿qué opciones tiene? ¿Sí? O el trabajador que igualmente es despedido, mira, le llegó la misiva igual, pero está prohibido, pero igual le llegó la misiva. ¿Qué opción tiene? La primera opción es rechazar el despido, ¿sí? La primera opción es rechazar el despido y podríamos decir que lo lógico sería pedir la reinstalación, ¿sí? Lo lógico sería pedir la reinstalación. Pero acá vamos a ver las diferentes posibilidades que hay. En un trabajador que fue despedido con causa, tiene que rechazar el despido como sanción disciplinaria y tendrá la opción de pedir la reinstalación, judicialmente impugnando la causal, pidiendo la nulidad del despido, solicitando que se deje sin efecto, con más la totalidad de los salarios caídos. Lo que me hace preguntar qué tipo de procedimiento se le va a implementar, qué tipo de procedimiento dentro de los juzgados laborales se le va a implementar a quien se presente a impugnar una causal, ¿sí? ¿Por qué? Estamos hablando de que a veces los procesos están por tiempo indefinido en periodo de prueba, ¿sí? Y esto comienza a transcurrir. Entonces nos encontramos en una dilación totalmente innecesaria, muchas veces perjudicial para las partes. Si nos encontramos en un periodo de prueba, en un periodo de prueba o de producción de la prueba del proceso que está demorando un año y medio, ¿sí? Nos encontramos en un proceso judicial que capaz está demorando 2 años o 3, Dios sabe cuánto. Y vos decís, bueno, mira, la realidad es que el juez hizo lugar a la demanda y aparte de hacer lugar a la demanda hizo que se tuvieran que pagar todos los salarios caídos y el proceso demoró 36 meses, estamos hablando de 36 sueldos, ¿sí? Podría ser muy perjudicial para la empresa que optara por despedir a un trabajador y no pudiera probar la causal, ¿sí? Creo que eso es de lo más disuasivo que tiene la empresa. La empresa que opta por despedir a un trabajador y no va a poder probar la causal va a tener eso como un método disuasivo. Por el otro lado tengo al trabajador de que le llega la carta documento, está despedido sin causa, pero está prohibido, la prohibición es expresa, artículo 2. ¿Qué puede hacer? Puede por un lado pedir la reinstalación, como estamos hablando, con más los salarios caídos. Por supuesto siempre contestando las misivas, contestando las cartas documento. Pero por el otro lado puede decir, mire, el despido yo lo voy a tomar, me lo voy a quedar, ¿sí? Y voy a pedir la doble indemnización, vigente por el decreto 34/2019, el decreto que duplica las indemnizaciones. O por el otro lado también podría llegar a argumentarse, decir, mirá, la realidad que contesto y solicito se me aclare la situación laboral y se pone en una situación de despido indirecto, ya que la empresa no retrotrae la medida, ¿sí? Esas serían las posibilidades que existen. Cuando estamos hablando de estas posibilidades empezamos a pensar qué tipo de procedimiento se le va a implementar y qué tipo de proceso podemos llegar a implementar. Y creo que acá va a depender mucho de la imaginación y de los fundamentos que tengan los abogados.
Ciertamente, yo soy de los que opinan que no importa el título que se le ponga a una medida, siempre y cuando tienda a proteger, ¿sí? Y tienda a hacer o hablar de celeridad, ¿sí? Tengamos a decir que se resuelva rápido. ¿A qué me refiero? Podemos siempre invocar un amparo con una medida cautelar, podemos interponer una medida autosatisfactiva. No obstante, el juez conoce el derecho. Si bien no interponemos una o no interponemos la otra, yo creo que cada juez deberá otorgar la posibilidad e incluso la celeridad a cada caso en particular, ¿sí? Nos encontramos con jueces que van a tener una gran responsabilidad a la hora de resolver estos casos, ¿sí? No podemos tener a trabajadores protegidos por decretos de necesidad y urgencia indefinidamente atados a una justicia que todos sabemos que actualmente se encuentra un poco complicada. Otra de las preguntas que me han hecho y hemos podido responder es si esto se aplica a los trabajadores de la construcción. A mi criterio y al de otros juristas, no se aplica. No obstante, vuelvo a repetir, seguramente estos se empiezan a dividir y cada uno tenga su fundamento. A mi criterio no se aplica porque estamos hablando de que la mayoría de la construcción se rige por la ley 22.250. Eso es por un lado. Por el otro, los trabajadores de la construcción se denominan o se han denominado jurisprudencial y doctrinariamente trabajadores golondrinas, ¿no? Que van de una obra a otra. Es así como se los ha denominado. Y no poseen una estabilidad laboral, sino que al momento de extinguirse la relación laboral, ellos no tienen la protección de un despido arbitrario generado por el 14 bis y en la ley de contrato de trabajo por el 245, sino que poseen la protección con la libreta, con el fondo de cese laboral, ¿no? La libreta vendría a ser el término viejo que se utilizaba, el fondo de cese laboral, compuesto por el 12% o el 8% mensual del sueldo del trabajador en los aportes. Entonces, al no tener la protección de estabilidad, ¿sí? ante el despido arbitrario, me parecería que no se encuentran comprendidos. ¿Cómo hago este análisis? Este análisis arribo porque en su momento, hace algunos años, ¿sí? Quienes tienen un poquito más años que yo van a recordar la ley 25.561, 7 de enero de 2002, estoy retrotrayendo un poquito, artículo 16, prohibía, en realidad no prohibía los despidos, sino que sancionaba a los empleadores que despedían a los trabajadores con la doble indemnización, ¿sí? Una doble indemnización con el artículo 30, como lo hace el decreto de necesidad de urgencia 34/2019. Les otorgaba una doble indemnización. Hemos encontrado jurisprudencia que ha dicho, mire, esta legislación no se aplica para trabajadores de la construcción. Podríamos asimilarlo lo mismo. Después me hace pensar que los trabajadores de la construcción, la relación laboral muchas veces termina con una causal y así todo tienen acceso al fondo de cese laboral, a la libreta, al fondo que controla el IERIC. ¿Cómo tienen acceso? A ver, ¿a qué me refiero? Muchas veces la extinción de la relación laboral se produce por finalización de obra, ¿sí? Fueron contratados por una obra, esta finalizó, entonces voy a decir, mira, se produce la extinción de la relación laboral por finalización de obra. Entonces, mira, es una extinción de la relación laboral que posee causa y que así todo genera la posibilidad del trabajador de cobrar este fondo laboral. Entonces, los criterios son totalmente diferentes, por eso entiendo, o por lo menos a mi entender, que no se le debería aplicar la normativa que prohíbe la indemnización, que prohíbe los despidos o que duplica la indemnización, ¿sí? Las alternativas de los trabajadores van a ser estas, las medidas judiciales más prontas, más rápidas, que habilitan feria judicial. Si bien nos encontramos actualmente en un periodo de feria judicial extraordinaria, van a tener en cuenta o deben tener en cuenta que esto habilita feria judicial. Va a ser una gran responsabilidad de los jueces a la hora de tratar de resolver todo esto. Más o menos esta era la idea, ¿sí? Esto era lo que quería explicarles. Quería ver a ver si me ha quedado alguna pregunta colgada. Eran los despidos con causa, los despidos sin causa, lo del periodo de prueba al personal de la construcción. Actualmente, ¿sí? Y por unos días nos vamos a encontrar en un régimen de estabilidad propia. Normalmente tenemos un régimen de estabilidad impropia, ¿sí? Ya esto es un poco más jurídico. Nos vamos a encontrar por 120 días, desde el 31 de marzo en adelante, por un régimen de estabilidad propia, que es característica de otras relaciones, normalmente no las que nos tocan analizar día a día, no las protegidas por la ley de contrato de trabajo, pero es característica de otras relaciones laborales.
A mi criterio, como he dicho en este video, va a generar la protección, toda esta legislación genera la protección de los trabajadores. Estamos hablando de casi 100 decretos por mes. El decreto 487 fue publicado el 18 de mayo. Por supuesto que va a haber múltiple doctrina y múltiple jurisprudencia, pero la protección de los trabajadores, de la fuente de trabajo, de los ingresos, de los trabajadores y trabajadoras, va a depender de dos partes fundamentales. Los abogados, cuya imaginación jurídica, como me gusta determinarlo, van a tener que encontrar la medida más celeridad, o sea, la medida más veloz a aplicar en el caso concreto. Amparo, con cautelar, medida autosatisfactiva o la que ustedes consideren adecuada. Yo considero que el título que le pongan no va a hacer la diferencia. Y la del Poder Judicial y de los jueces, que deberán imprimir una celeridad mayor a este tipo de procesos en búsqueda de la protección de las personas vulnerables. Bueno, la idea era hacer estas preguntas, hacer estos tips. Me voy a ir despidiendo. Sé que los moderadores van a dejar un espacio para hacer otras preguntas. Si tienen algunas inquietudes, nos las van a ir trasladando y después las vamos a ir respondiendo. Como no sé a qué hora están viendo este video, buenos días, buenas tardes o buenas noches.